¿Estás pensando comprarte un casco para la bici y no sabes cuál modelo elegir? En este video te voy a mostrar un par de ejemplos, te voy a decir qué características tiene cada uno y los vamos a estar comparando entre ellos. La idea es que al final del video puedas tomar una decisión y saber cuál te puede llegar a servir a vos. Antes de hablar de modelos en concreto hay que entender que uno tiene que primero definir 4 cosas antes de comprar un casco. La primera es el uso que uno le va a dar. Lo voy a usar para qué tipo de bici o qué tipo de actividad voy a hacer. Voy a estar haciendo mountain bike, voy a estar haciendo bici de ruta, voy a usarla para pasear, para ir al trabajo, voy a usarla para, no sé, hacer contrarreloj, etcétera. Hay millones de usos distintos. La idea es tener en claro más o menos para qué uno lo va a usar, y claramente existe la posibilidad de usar un casco para distintas actividades, no es que uno tiene que comprar uno para cada una. Por eso es algo bueno que hay que tener en cuenta y si me puede llegar a servir o no para esa actividad. El segundo concepto que hay que tener en cuenta es el presupuesto. Yo siempre trato de definir antes de hacer una inversión en equipamiento qué presupuesto cuento, con qué presupuesto cuento. No solo con la plata que tengo, sino también con lo que veo en el mercado, los precios que hay en el mercado, digamos. Hay que tener en cuenta también eso. El tercer concepto es el talle, conocer bien el talle, medirse la cabeza. Cada marca tiene un talle completamente distinto. Mi recomendación es ir a una bicicletería amiga, probarse distintos modelos para ya saber, esta es la marca tal y este es el talle que me queda bien a mí. Y también es muy importante, sobre todo eligiendo una herramienta de seguridad como es el casco, que te asesore una persona que sepa del tema, porque lo peor que te puedes hacer es comprar un casco que por ahí te queda grande o te queda chico y no lo terminas usando, o te lo pones con una falsa sensación de seguridad creyendo que listo, esto me queda bien, y en el primer golpe se te puede salir y pierde todo tipo de utilidad el casco. Y mi última recomendación, el cuarto concepto, digamos, a tener en cuenta antes de comprar un casco, es ver que el casco esté homologado por la organización local que controle estos elementos. Muchas veces pasa de que uno termina comprando una copia china por ahí, que es marca a supermarca, y decís, me está saliendo un cuarto del precio original. La realidad es que no cumplen con estos métodos de seguridad, digamos, con lo cual es la resistencia que tiene que tener y la seguridad que te va a dar a la hora de un choque, que esperemos que nunca pase. Les voy a dejar abajo un video súper interesante que vi de esto, de cómo analizan las copias y cómo se homologa un casco, y a mí me pareció interesante. Aprendí mucho de cuáles son las medidas de seguridad de un casco, y se los voy a dejar en la descripción del video. Bueno, ahora sí, les voy a mostrar los cascos que tengo disponibles. No tengo una gran cantidad, obviamente no tengo local ni nada de eso, nada más los que a lo largo del tiempo supe comprar, digamos, o que recibí. En el primer caso, es el casco que más usé hasta ahora, es un casco de mountain bike. Es un híbrido, diría yo, es medio de mountain bike y medio de ruta. La verdad lo uso para todo. Yo cuando me subo a la bici para ir a la pileta o a hacer una compra, lo que sea, uso este casco porque es el más polivalente de todos. Como verán, vamos a hablar un poquito de las características. En términos de peso, está algo así de 300 gramos, una cosa así, lo cual está bastante bien. No es súper liviano, pero tampoco es el objetivo, porque en mountain bike el peso no es una cuestión a considerar. Es importante, pero no es la cuestión a considerar como cuando un casco de ruta, por ejemplo, que si uno va a hacer subidas a una montaña, el peso termina impactando en la performance de un ciclista. En cambio, en este caso tiene bastante, como ven acá, tiene aperturas, lo cual hace que el viento fluya por acá y te refresque la cabeza, que eso es súper importante. Menos aerodinámico, pero más cómodo, sobre todo en momentos de calor. Y tiene esta pequeña rejilla acá, que es medianamente cosmética, te permite un poco de flujo de viento, no tampoco tan agresivo. Así que bueno, como ven, este tiene un perfil para hacer un casco de mountain bike bastante chato, lo cual es bueno. Y se lo ve bastante flexible en ese sentido, así que esto es súper importante. Les voy a dar otro tip de seguridad. Siempre consideren cascos que le permiten agarrar acá en la nuca. De hecho, eso es parte de la homologación de seguridad. Es muy importante que tengan esta sujeción acá para proteger la nuca, digamos, y para que no se les vaya de esta manera el casco para adelante.
y que no esté nada más sujeto por esta cinta, que es también importante, claro, pero no es la única sujeción que tiene que tener el casco. Bueno, este es el casco de mountain bike clásico y también tiene un costo, este lo compré en Decathlon, creo que salió 30 euros, 40 euros, con lo cual para principiantes súper recomendable. Después pasamos ya casco de ruta, directamente la marca POC. No es una marca barata, para nada, la calidad es increíble, pero este es un casco que sale casi 200 euros, 40, 200. Acá ya claramente está la diferencia entre una persona. Este casco pesa la mitad que este, con lo cual para andar en ruta, para subir, ven que el diseño es más o menos parecido en cuanto a los flujos de viento que van a entrar y te van a refrescar la cabeza, y además lo hace muchísimo más liviana todos estos agujeros. Además tiene también un perfil un poquito más chato, con lo cual no hace tanta resistencia al viento en ese sentido. Está pensado para la ruta, básicamente, para las bicis de ruta. De vuelta, sujeción acá. Hay unas tecnologías nuevas que no los quiero aburrir con los detalles técnicos, pero sepan que esta sujeción es muy importante. De vuelta. Y también liviano, ya se los comenté, con lo cual ya saben que es importante. De vuelta, si ya están mucho más avanzados en el ciclismo y 200 gramos en la bici les puede llegar a representar un gran impacto en la performance, considero un casco así. Si no es así, no se los recomiendo, porque es preferible invertir ese dinero en un entrenador o en otra componente de la bici que en esto, porque claro, si ya uno tiene casco, que es lo mínimo por seguridad, esto es un detalle a futuro. Ahora, una de las cosas que me gusta mostrarles es qué otros detalles de calidad tienen los cascos. Me voy a poner este y les voy a mostrar cómo queda. Estamos acá. Ni siquiera lo usé todavía. Me lo trajeron hace poco. Me lo voy a poner y les voy a mostrar algo. Cómo se tiene que sujetar el casco. Ven que esto no tiene que quedar tiene que haber un par de dedos, cosa de que no te permita que se te salga, pero tampoco te ahorque el casco. Y sí se ajusta desde acá. Escuchan, es una ruedita que tiene, ya el casco está sujeto. Se mueve porque tiene una tecnología que es como una red que protege, una jaulita que tiene de plástico para que no te amortigue los posibles golpes. Y bueno, una vez que ya está sujeto, estamos listos para salir. Ahora también uno se puede poner las gafas. Perfecto, quedan súper cancheras, buenísimo. Y después cuando se las saca, esto es un detalle de calidad del casco, que está bien pensado. Tiene como una textura acá, que hace que si no se caiga los anteojos cuando uno se los pone, y se los puede tener así, no se cae. Puede ir a comprar un café, los lentes están acá protegidos, no se te van a caer, los tenés cómodos, no los tenés que estar en ningún otro lugar. Y después, una vez que te los querés volver a poner, te los pones y seguís andando. Así que nada, detalles de calidad de estos cascos que vale la pena comentarlos. Bueno, seguimos. De vuelta, para sacárselos se desajustan y ya se puede salir el casco. Me voy a poner la gorra de vuelta. Tercer casco. Acuérdense, este era para principiantes, esto ya para ciclistas avanzados y más de ruta. No es tan polivalente, se puede usar en cualquier contexto obviamente, pero nada, no se lo recomiendo para ir a hacer los mandados o comprárselo nada más para eso. Si uno lo tiene que hacer, genial. El tercer modelo es otro casco que usé mucho. Es un casco ya aerodinámico tirando a triatlón, que es para lo que yo lo uso. Como ven, no tiene tantas aperturas como los otros, nada más un poco acá y nada más para que fluya detrás. Es de la marca Giro en este caso, muy buena marca de cascos. También tiene cascos para personas que recién están empezando, así que pueden llegar a considerarla. Ese es otro consejo. POC no tiene muchos modelos para principiantes, con lo cual no la recomiendo para eso, sí para avanzado ya. Bueno, este que tiene de particular, además de lo que ven acá, tiene un visor para no tener que usar, para que sea aún más aerodinámico. Se los voy a mostrar. Se ajusta acá con imanes, o sea, buen detalle de calidad.
Este visor es de la marca Carl Zeiss, suizo, o sea, espectacular el lente. También tiene la gomita que les conté para poner los lentes. Yo muchas veces lo uso sin este visor y más con los lentes porque es más fácil de llevar. Pero bueno, lo mismo. Abrochamos. Cerramos bien. Y en este caso el visor se coloca de esta manera con imanes. Ahí vamos. Y ya te queda todo. No solo te protege la visión, sino que también es completamente aerodinámico. Así que como ven me queda medio corto acá, pero es porque uno va a ir así. El viento va a pegar acá, no va a pegar acá. Entonces te permite que fluya. A ver, este casco nada más lo recomiendo para ir a prueba contrarreloj o triatlón. Para cualquier otra persona no se justifica, sale más de 200 euros. Por eso, vean, considérenlo, van a entender, contra más cerrado eso, en invierno por ejemplo yo uso más este casco porque me protege más del frío que un casco así que me vente todo el viento. Pero bueno, ya saben, cuando vean un casco así, de qué se trata. Si están en el triatlón o si están en las pruebas contrarreloj, se los súper recomiendo. ¿Por qué? Porque como ven es prácticamente como un casco normal, salvo estas consideraciones aerodinámicas. Y no tiene una cola larga atrás, eso lo van a ver en otros cascos que son muy agresivos con la cola atrás, que claro, es súper aerodinámico, pero en el momento en el que uno gira la cabeza, o en el momento en que uno hace así, para mirar el reloj, lo que sea, pierde toda esa ventaja aerodinámica que tenía. Cambio esto para principiantes, para gente que no va a mantener la posición aerodinámica por mucho tiempo, es clave, porque no te castiga, no te penaliza tanto la aerodinámica al tener una cola más larga, un poquito más larga que lo normal, pero más corta que esos súper profesionales. Así que este es el tercer modelo. Por último, les voy a mostrar otro que es bastante común. Este es un casco más que nada, se usa para el estilo urbano, para ciclismo urbano, ir al trabajo, ir a, no sé, al club, lo que sea con la bici. En este caso este lo estoy usando para esquiar, por eso tiene estas protecciones, este abrigo extra, pero en general vienen sin esto. Es decir, que también usa mucho para andar en skate o hacer otro tipo de actividades. También sirve para la bici, porque de vuelta te protege la nuca por una posible caída al costado. Y como verán, está bastante bien. También son baratos, están más o menos en el valor de los 50 euros. Sí, los 30 o los 50 euros. Como siempre, consulten, vean el talle, vean que esté homologado por el organismo que controla esas cosas en cada uno de los países. Eso es muy importante. Y la realidad es que no hay que abaratar o achicar costos en lo que son materiales de seguridad, porque al final del día nos puede ser la diferencia entre volver a andar en bici o no poder nunca más andar en bici. Así que esa es mi última recomendación. Estos, de vuelta, es más que nada para cuando uno va en una posición un poco más erguida, como en una bici urbana, por ejemplo, y entonces no tiene prácticamente ninguna ventaja aerodinámica, cosa que no necesitamos normalmente cuando estamos en la calle, y además nos permite poder ver el resto de los autos, etc. Así que esta es otra recomendación para los que nada más lo van a usar para una cuestión bicicleta urbana, etcétera, para moverse de acá para allá. Es más que suficiente siempre y cuando cumpla con los estándares de seguridad. Así que bueno, esta fue la recomendación. Qué cosas miro a la hora de elegir un casco. ¿Qué rango hay? Hay muchísimos otros modelos. Estos son más o menos los más generales. Van a ver que si van a una casa de bicicletas, de ciclismo, etc., pueden llegar a encontrar otro tipo de modelos. No duden en ir a estos locales, preguntar, probarse. Y después, si quieren buscar ofertas en internet y todo eso, perfecto. Pero primero sepan cuál es su talle, sepan qué modelo les va a beneficiar más allá del precio, o lo óptico, los gustos de cada uno. Y bueno, si me olvidé de algún modelo, si tienen algún otro tipo de consejo, déjenmelo en los comentarios, yo siempre los leo, los respondo también. Y bueno, nos vemos la próxima con otro video. Chao.